Bueno, ahí están viendo en la parte del PDF, en el aspecto general, hablar sobre lo que es el imán propiamente dicho. No sé por qué no me correcta. Imán. Son cuerpos que poseen la propiedad de atraer el hierro. Ya después le voy a pasar, no sé si le he pasado, un cuestionario que de a poquito lo van a ir eh, resolviendo. No tiene fecha, sería una vez terminado las clases, pero de magnetismo, electromagnetismo, pero alguno que ha hecho buena física o tiene buena física electrónica o que es técnico, lo puede ir, puede ir respondiendo las preguntas. Tipo de imanes, en aspecto general, el imán natural y el imán artificial. Sobre el imán natural podemos hablar sobre la magnetita, en un lugar de Italia, 500 antes de Cristo. Los evangelizadores salían a recorrer y a ampliar la evangelización de los distintos pueblos que había, y ellos salían a caminar, por supuesto, la suela de zapato con sus tiras, y las tiras y la suela de zapatos iban rematadas con remache de hierro. Cuenta la historia, o lo que he leído yo en algunos libros, de que estos evangelizadores contaban a Tales de Mileto que era que se tenía el problema de que se incorporaba, se les pegaban en la suela de los zapatos estas piedras y que les costaba caminar. Así que bueno, tal de Mileto con las piedras en mano hizo algunos ensayos, algunas pruebas, y decía él que esta piedra tenía un alma que atraía el hierro y algunos cuerpos y demás. Todo lo que se refiere a lo que es la electrostática, trabajar la electrostática. En ese tiempo no estaba definido, pero bueno, sería el concepto hoy en día. Y él hizo algunos escritos y los dejó en las bibliotecas. eh, y después había otros que también aparecieron, otros filósofos, pero como los asesores del rey eran medio, no entendían lo que Maximiano explicaba en ese tiempo, 600, 500, 300, 200 antes de Cristo, sobre el magnetismo, de que estas piedras tenían un poder para levantar cosas y demás. Eh, los que hablaban sobre magnetismo, y como el asesor del rey no entendía, ¿qué le iba a explicar el asesor del rey al rey? Entonces directamente lo hacían cortar la cabeza. Por eso dice que el mundo está atrasado 2000 años, porque desde que se hace el comentario, ya hay unos escritos de Tales Mileto y otros filósofos de la época, hasta que aparece Hilbert, que es el médico personal de la reina Isabel de Inglaterra, que atendiéndola porque sufría muchas dolencias estomacales ella, entonces medio que el médico casi vivía con ella. Le decía a Hilbert de que tenía el problema de sus capitanes que tenían el inconveniente para volver a las costas inglesas por el mar Atlántico, por el problema de cómo se podían dirigir, y las señas que tenían eran o las bolsas de arena o las estrellas. Entonces estaba en duda si los capitanes le hacían caso o no a la reina. Entonces Hilbert, como cualquier otro médico de su época, como Volta mismo, como eh, el Ampere, eran todos más que todo químicos, porque andaban viendo el tema de transformar el plomo en oro. Entonces, de esa forma estaban haciendo los distintos ensayos y experiencias en función a la que los fenómenos sería la electroquímica, la electrovalencia. Entonces, Hilbert va a la biblioteca de Inglaterra, que es la biblioteca, aparte de la de Babilonia, pero bueno, la de Babilonia la quemaron los romanos. Va a la biblioteca y encuentra algunos escritos, y bueno, él consigue unos piedras estas que tenían esta propiedad, y hace los análisis y bueno, determina que el globo terráqueo, el imán más grande que hay en la Tierra, con una densidad de flujo es muy baja, de 0,045 Tesla,
y genera lo que es hoy en día la brújula. Los chinos supuestamente la tenían, pero bueno, hasta después del año 1910, 1905, que es cuando fallece el emperador chino, salen en el exterior, sino anteriormente era todo para ellos, se dan cuenta que la historia que ellos lo tenían. Entonces Hilbert produce el primer libro del magnetismo, se llama El magnetismo, en 1650, si no me equivoco. Y evidentemente que él podía hablar del magnetismo y demás porque era el médico personal de la reina de Inglaterra. ¿Quién le iba a cortar la cabeza? Nadie. De ahí nace los imanes naturales y después los artificiales, que serían los temporales o los permanentes. En este caso, siempre los temporales van a ser los que hacen referencia a un solenoide, a una electroválvula, a un relé, a un motor, a un generador, a un transformador, porque son magnetizados una vez que lo energizo y desmagnetizados una vez que lo desenergizo. Y después tendría los imanes permanentes, que eso sí ya son los que a través de tratamiento térmico y trafilado tendría estos imanes con algún porcentaje de carbono. Hoy en día, bueno, ya en la época que era estudiante, en la tabla periódica tenía con algunas tiras raras, me parece que eran, no llegaba a 105 elementos, me parece que eran 95. Después 105 cuando hice un curso de posgrado, pero hoy en día con todas las tierras raras, hoy llegamos a obtener imanes que con respecto al magnetismo, a la permeabilidad magnética del vacío, con respecto a los materiales ferromagnéticos, hierro orientado, con grano orientado, llega a valores de 700, 800 veces más. Y evidentemente que debe haber algunos imanes más poderosos. Lo máximo que yo tengo y sobre la mesa son los de neodín, que se utilizan para los sacados de unos discos rígidos que un hijo más chico mío desarma computadoras, no sé si las vuelve a armar después, pero bueno, algo me queda de ese desarme. ¿Qué es lo que tengo acá en la mano? Que sería el imán, este es un parlante, entonces tendría la parte del imán, que en este caso particular de ferrita, hierro, pulverizado y compactado en caliente. Este es un elemento muy frágil y obtengo una intensidad de campo magnético muy débil, o suficiente para algunos trabajos y no para otros. Después tendría este que es un pedazo de hierro que está magnetizado. Y después tendría este otro. ¿Qué pasa? Este está un poco roto, vamos si lo alcanzo a ver ahí. Meto el celular para este lado, porque si no, no alcanzo a ver lo que. Y tendríamos la posibilidad de mayor intensidad del campo magnético, por supuesto, y la posibilidad de estar roto este imán, por lo cual quiero hacer la unión, y no lo voy a poder hacer, excepción que tenga la distinta polaridad. Pero si lo invierto, me cuesta para hacer la unión. Bien. Entonces tendría los imanes naturales y los imanes artificiales. Evidentemente, estos imanes temporales o permanentes, en el núcleo de la Tierra tenemos el hierro, el cobalto y el níquel, que son los tres elementos de la tabla periódica donde el electrón gira y rota, y en las propiedades de atraer el hierro. Y la combinación de ellos con los ingenieros metalúrgicos hacen que tengamos bueno, bonito y barato un imán. Dependerá para qué aplicación, costo-beneficios tengamos. Profe, una consulta. Si alguno tiene algún comentario, algo de la época de Tales Mileto a la de Hilbert, y aporta, sería conveniente. Yo le quería consultar sobre, por ejemplo, los imanes de neodimio que son una aleación. ¿Esos son
digamos, la misma aleación de por sí ya es magnética o eso se cargan y después permanecen magnetizados? Ellos, una vez que hace la combinación, si tengo entendido que hace la combinación, lo magnetiza y de esa forma orienta y amplifica las líneas de campo, el magnetismo que tienen. Porque lo que estos elementos lo que tienen que el spin del electrón, o sea, el electrón gira y rota. Entonces, haciendo las combinaciones, lo hace liviano y de mayor intensidad en el campo magnético. Sí, sí, son tiras raras, son combinación con tiras raras. Entonces tendría el imán, en este caso una barra imantada, definido el norte y el sur. Evidentemente que esto es por convención, donde tenemos la línea de campo magnético, van de norte a sur externamente el imán, e internamente el imán van de sur a norte. La línea neutra y la que sigue corresponde a, si nosotros subdividimos, como recién había visto, había dividido el imán, a medida que vamos dividiéndolo, hasta llegar a la molécula magnética. Esta sería parte de la teoría. Y después tendríamos, en el caso particular de un trozo de una barra de hierro, con porcentaje de carbono, cobalto, níquel y algunas tierras raras, donde tendría orientado la línea de campo afilado en el fabricado de la fundición de los componentes, o desordenado. Evidentemente, para las máquinas, lo que yo voy a tratar de hacer es que mi chapa los imanes moleculares estén lo más orientados posible. No estén tan desordenados como la figura B, porque si yo embobino, hago un solenoide alrededor de este núcleo de esta barra, aplico un valor de tensión y circula un valor de corriente y trato de terminar de orientar los imanes moleculares y hago que el núcleo tenga en un extremo al izquierdo el norte y el sur en el extremo opuesto. En cambio, en esta otra barra, como es un hierro común, donde tengo desordenados los imanes moleculares, voy a necesitar generar un valor de corriente mayor para primero orientarlo y después amplificar las líneas de campo magnético. Eso es lo que yo consigo con los núcleos magnéticos. Por ejemplo, esta sería la representación de una heladera de hoy en día. Por ejemplo, usted, ya sea mi estudiante, ya sea varón o mujer, compra una heladera para el novio o la novia, ahora que están por juntar, están por compartir departamento, compra una heladera. Mientras usted la está comprando, su novia agarra y la puede levantar con los dos brazos y la puede cargar en el carrito para después llevarla al auto, porque no pesa nada. Una botita donde enfría y encima congela. En cambio, se agarra la heladera de la tía abuela, o del tío abuelo, o de su abuelo, necesita para trasladar esa heladera 3, 4 personas. Ya sea físicamente, porque la heladera, la construcción física propiamente dicha, y después lo que es el componente básico, que es el motor eléctrico. Hoy en día lo que se trata de hacer es los materiales que tengan buen rendimiento desde el punto de vista eléctrico y magnético. ¿Para qué? Para que el valor de la corriente, me voy a jugar un poco acá con el anotador. A ver si lo vemos, me voy a traer el celular por este lado. Y en el anotador, me voy a poner texto acá. ¿Está viendo todavía, no? Bueno, ya va a aparecer. Vamos a poner, vamos a empezar por lo básico. ¿En qué color sale? Con azul, ¿sale? Bueno, se ve el azul. Potencia, vamos a trabajar con potencia aparente. S igual a U por I. A U por I.
y en la energía es igual a S por T. Vamos a poner T minúsculo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Carga monofásica, carga trifásica, la diferencia es raíz cuadrada de 3. Ya sea la potencia aparente, la potencia activa por una carga resistiva. En este caso, tengo la potencia aparente, U por I. La tensión, si es una casa de habitación, un domicilio normal, donde tengo un alimentador, un medidor monofásico, es 230 voltios. En el caso particular de una fábrica, un establecimiento comercial, la tensión entre fases de 300, sería 400 voltios, porque hay que ir acostumbrándose a manejar 230 entre fase y neutro y 400 entre fase y fase, 400 voltios. Entonces este valor sería un valor constante, Lu. Porque digo, bueno, estoy en una fábrica, 400 voltios. Estoy en mi casa habitación, 220 voltios. Multiplicado por la corriente de consumo de la máquina, me da la potencia. La potencia por tiempo me da la energía. Y el precio de la luz, vamos a poner directamente, para no poner factura de luz, de la luz, es igual a los kilovatios hora, o sea, sería energía por peso. Los kilovatios hora por peso. Por ejemplo, la casa de habitación está en el orden de los 10 pesos el kilovatio hora. Entonces, ¿qué sucede? Para yo disminuir el precio final de la factura, ¿qué tengo que disminuir de estos parámetros de potencia? La tensión no la puedo disminuir si la tengo ya normalizada. Entonces tengo que disminuir la corriente. Para disminuir la corriente y entregar la misma potencia, evidentemente disminuyo la corriente, tengo menos potencia. Menos potencia por el mismo tiempo me da menos energía. Y como el precio de la energía es en kilovatios por hora, evidentemente que voy a tener menos factura, menos pago en la factura. Pero si yo disminuyo el valor de la corriente en un circuito magnético, en este electroimán, en este solenoide, en este motor, en este transformador generado, tengo que mejorar el rendimiento del núcleo magnético para que tenga la misma inducción magnética, cantidad de línea por unidad de superficie, con un material diferente ahora. En vez de tener este material que tengo, el B, desordenado, las limaduras, los spin, los imanes moleculares, trato de hacer la fabricación de la pieza en este sentido, con esta orientación de los imanes moleculares. Entonces, con pequeño valor de corriente, yo ya tengo magnetizado, tengo mi electroimán. ¿Está? Y a eso viene referencia a la heladera que compro hoy en día con su novia, con la heladera que compro nuestros abuelos para la abuela. Entonces se ha ido mejorando la técnica de los materiales para disminuir la corriente. Y disminuir el peso también, porque no se olvide que a un par de años sus hijos van a ir a vivir a Marte. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar las cosas a Marte? Se complica. Veo que todo tiene que ver con todo. Profe, una consulta. Entonces, digamos, si nosotros mejoramos los materiales, básicamente lo que hacemos es precisar menos corriente para el mismo flujo magnético. Para obtener el mismo flujo. Exactamente. Sería la línea de campo magnético free, la cantidad de línea de campo por unidad de superficie me da la inducción magnética que es B, que en este caso es Tesla o Gauss, phi es Maxwell o Weber, y la intensidad de esta línea de campo magnético que es H, que es amplia vuelta sobre centímetro. Evidentemente que yo disminuyo el valor de la corriente porque el material me lo permite, dado que tengo una buena tecnología en el material.
tengo mayor rendimiento. Caso particular de los motores hoy en día bifásicos que entran con las nuevas normas, normalmente los motores tenían un rendimiento entre el 80 y 84%, como máquinas rotantes era un buen porcentaje. Las máquinas monofásicas, motores monofásicos están en el orden del 50-55%. Los motores trifásicos están en el orden entre el 80-84 hasta el 86% en motores de 200-300 kilovatios. Hoy en día las normas DIN, que son las normas alemanas, debido a que el motor es el impulsor del par mecánico por excelencia, el mundo se mueve gracias al motor eléctrico, y más hoy en día con el auto eléctrico, la moto eléctrica, la bici eléctrica, todos los procesos industriales necesitan desplazamiento de motores. Si yo mejoro el rendimiento de esta máquina, con calidad de circuito magnético, con calidad de alambre de cobre y con calidad de rodamiento para disminuir el entrehierro, hoy en día están en el orden del 95 y 96% del rendimiento de motores trifásicos de última generación. Es un porcentaje muy elevado y cumple con el Tratado de Kioto, el Tratado de Japón, que me parece que en el 2025 una disminución de CO2 de cada nación que incorpora al tratado tiene que disminuir. Me acuerdo si habla del 30%, ya algunos países ya están acercándose en este tiempo, en el año 2021, 22, acercándose al valor que ellos habían prefijado para el 2025. Entonces mejoran la técnica. Los alemanes están muy en el tema de máquinas, dado que Siemens es el precursor en la Comunidad Europea de motores. Son dos hermanos, von Siemens, que son los especialistas y los que inventaron el motor. Por supuesto, si va a Francia, lo inventó Leblanc, por decir un apellido francés. Si va a Rusia, un apellido ruso que inventó el motor. Todo esto siempre haciendo referencia a la Comunidad Europea. Entonces usted mejora la calidad del material que construye el núcleo magnético y disminuye el valor de la corriente para disminuir la potencia y de esa forma el precio de la factura de luz. Por lo cual tengo que mejorar, como disminuir la corriente, tengo que mejorar la calidad del material. ¿Te entendí esa parte? Sí. Sí, profe, excelente. Bueno, voy a borrar todo. Eso no fue. Sí. No le escucho, no le escucho. Esto ya sea si es corriente continua o corriente alterna, es lo mismo. Y más hoy en día con el auto eléctrico, la moto eléctrica, que son máquinas de continua. No sé qué me quería preguntar. Después de internet lo hago. Creo que se le corta, sí. Sí, se le corta. Bueno, cuando vuelva. Con respecto a determinar la línea de campo magnético, porque no nos olvidemos que lo electricista, igual que lo electrónico, porque somos primos hermanos, nosotros hacemos ver a la gente común cosas que nadie ve. Nosotros, a través de los fenómenos físicos de calor, del campo magnético, del campo eléctrico, somos ilusionistas a las personas, ilusionamos a las personas, a las chicas también, pero bueno, otra cosa. O las chicas a los chicos, por supuesto. Mis estudiantes al sexo opuesto. Nosotros somos ilusionistas. Una vez tenía un alumno que era mago, y él me enseñaba algunas técnicas de mago, y me dijo, no, Maximiliano, yo no soy mago, soy ilusionista. Nosotros no diga a una persona que es mago porque no le gusta, dígale que es ilusionista. Una velocidad en la mano para las cartas, para las cosas. Bueno, me dice, yo estoy estudiando esta parte de, no me acuerdo si era en electrónica o en eléctrica, o en porque doy en mecatrónica también. El muchacho trabajaba ahí en PECO, en Carlos Paz. Me parece que era de mecatrónica. Y Sí. él comentaba sobre esta situación y bueno, usted me va a acercar los conocimientos de la
electricidad, que es el campo magnético y demás, que yo quiero flotar, quiero levitar. Y le sabía decir, le digo, si usted o cualquiera de mis alumnos, en este caso cualquier estudiante en 4 genera sería un sobre todo, donde pueda levitar 3 metros de altura, ya se soluciona todos los tráficos que hay en la Tierra. Levita directamente 3 metros en altura y anda en la calle tranquilamente, no lo molesta nadie. De ahí donde sale la levitación magnética. Y él me sabía decir, me dice, no, Maximiliano, somos ilusionistas, nosotros hacemos igual que usted, porque la corriente usted la ve, los electrones no. ¿Y qué es lo que es la corriente? Y bueno, suponemos, por convención, hemos tomado la teoría de Bohr y bueno, y con eso satisfacen nuestras necesidades y nosotros vemos físicamente la acción del flujo luminoso, la transformación de la energía eléctrica en calor, en flujo luminoso, en movimiento. Y acá va a pasar lo mismo. Ahora yo quiero ver estas fuerzas magnéticas y ¿dónde las puedo ver? Con una lámina, un cartón con limadura de hierro y un imán en la parte opuesta al cartón. O sea, la parte de abajo el imán y la parte de arriba la limadura de hierro. Esa parte no se la puedo mostrar en la cámara porque no sé dónde tengo la limadura de hierro. Ya la vamos a ver para la próxima clase. Lo que sí podemos ver es la concentración de limadura de hierro sobre los extremos de los polos, no así sobre alejado de los polos. Bueno, ahí aparece la ley de Biot-Savart, más que algo se ha visto en física. Así que eso. Evidentemente que por convención decimos que las líneas de campo magnético salen del polo norte y van al polo sur en toda la superficie. Acá estamos en el plano, pero es tridimensional. ¿Y qué sucede con la limadura de hierro? Como tienen algún porcentaje de cobalto, níquel o cualquier otro componente, se producen pequeños imanes. Por eso va produciéndose la imantación de todas las limaduras de hierro. Hay algunos, no sé si alguna alumna o alguna alumna hace esos trabajos de efectos magnéticos, donde colocan limadura de hierro sobre una botella de vidrio, un recipiente de vidrio, con aceite, y hace distintas figuras magnéticas. ¿Alguna ha hecho esa experiencia? No, pero lo he visto en videos yo. Ah, y bueno, hay que hacer Es como las algo de lámparas eso. de lava, algo así parecido. Claro, hacer la ilusión a las novias. Mira lo que estoy aprendiendo con el ingeniero Maximiano. Para ver las líneas, nosotros nos habíamos mostrado en física electrónica con el papel ese que es sensible. Lo ponían arriba del imán con las limaduras y va, sin las limaduras directamente y se veían los campos. Está bien. Claro, también con Aquí, limadoras o papel común también lo hicimos en la escuela. exactamente, se dice allá en el secundario y después en una universidad, en la universidad si alguno. En el caso mío particular, yo se lo debo para la próxima clase. Tengo algo de limadura sobre esta, pero no lo voy a poder, no, necesito un poco más. Así que, pero ya lo vamos a ver con una aplicación. ¿Qué son? 9:18. Uy, 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 se fue la hora. Esto lo vamos a ver ahora con el programita que tengo, que lo voy a mostrar. Es de PIP, me parece. Ya después le paso la página. Bueno, atracción y repulsión de los imanes. Vamos a ver dónde está. Acá, atracción y repulsión. La unidad de medida. La representación de la línea en un plano perpendicular. Y la parte de electromagnetismo. En la parte de electromagnetismo sería todo conductor que es recorrido por una corriente eléctrica genera un campo magnético concéntrico L. Y sería lo mismo ahora. Antes estaba mezclado ahí, estaban con dudas y demás. Entonces después se separa, magnetismo sería la parte electrostática y electromagnetismo sería la parte electrodinámica. Como para, tengo una fuente de tensión continua, un amperímetro, un resistor variable, una carga, en este caso representada por un conductor, donde lo hago atravesar por un cartón y tengo limadura de hierro,
Y después podría aplicar la regla de mano derecha, la regla de tiro buzón, la mano izquierda, la del arco, la de la flecha, la de los tres dedos, ortogonales. Eso no hay ningún problema. Voy a borrar acá. No, a ver qué otra cosa me sigue. Para más o menos mantener lo mismo que habíamos visto con el otro curso. Definir el sentido de circulación de las líneas concéntricas del conductor a través de, ya tenemos definido el imán, la brújula, que la brújula está orientada con el imán más poderoso que la Tierra propiamente dicho. Eso es por convención. O la ley del tirabuzón, porque dice que cada vez que veía Faraday o Ampère, veía que, más particularmente Ampère, que boizaba, que cuando iban a los boliches, cada vez que le destapaban el vino, le descorchaban el vino, siempre lo hacía en un mismo sentido el del bar. Entonces lo tomo como referencia. O también en aquel tiempo lo que había era el arco y la flecha. La flecha tenía su punta y en un extremo y en el otro extremo su estabilizador. Entonces, de esa forma, como elemento fijo, constante, tenemos el sentido de circulación de la línea de campo magnético. Se toma como convención. En el caso particular de la espira, del conductor no me sirve, voy a utilizar la espira, y bueno, acá tendría la inducción magnética, va a depender de mu sub 0, que es la permeabilidad magnética en el aire, y si tengo un material magnético lo podría aumentar, la corriente eléctrica que circula por el conductor y la distancia a donde tome el campo magnético al centro del conductor. Hasta acá nomás vamos a hacer esta parte, después yo le paso bien el giro de cargar esto, ya se me va a entrar el ingeniero Carlos, vamos a entrar con, después les paso los dos, pero vamos a entrar con el generador. Vamos a entrar con la rodera acá. Aquí lo pongo acá para ver mejor. Tengo la barra. Este es un programita que es del PIP de la Universidad de Colorado. Son simuladores para la interpretación física y eléctrica de lo que estamos hablando en general. Es una barra imantada donde yo puedo, sobre el plano, ahí lo pueden ver, espero que está medio trazado. ¿Ustedes ven el imán solo o ven otra cosa? Se Hay ve un ahí el timón. programa, sí, con un imán, con un timón, Sí, un no, foco con... espero que vean, a ver si ven todo. No sé por qué. Sí, a mí se me ha quedado tildado en el timón, pantalla, no sé qué pasa. Y acá en el Le celular, en la abrió, pantalla. le abrió otra ventana, profe, o sea, usted está trabajando con otra ventana aparte de esa. Sí, Claro, porque es muy probable que como está compartiendo una ventana a ver, en espera que Zoom, tiene que poner compartir pantalla para que le comparta todo lo que está viendo. Entonces, cuando va abriendo las ventanas, se van superponiendo. Si no, le va a compartir siempre la misma. está bien. Vamos a generar, a ver ahí. Ahí está, ahí está. Entonces tendría lo que es el imán propiamente dicho, ya definido el norte y el sur. Este programa me da la posibilidad de ampliar el valor de los imanes moleculares, invertir la polaridad. Tengo la posibilidad de invertir la polaridad. Ahí lo invierto. Ahí la vuelvo a invertir. Que demora bastante entre lo que tengo en el celular y la pantalla. Bueno, ver dentro del imán sería la línea de campo magnético dentro del imán. Voy a poner acá para no tocar de eso, si no, no veo. Después tendría mostrar el campo
En este caso sería el campo magnético, estamos en el plano, pero para el espacio, mostrar una brújula, en este caso particular. Si yo invierto la polaridad, van a ver que la brújula va a rotar 180 grados. Y después tendría, una vez que yo termine el giro ahí, tendría el medidor de campo, el valor de inducción magnética. Evidentemente, si lo coloco acá sobre el extremo del imán, o este es 97,92 grados, y acá 119, dependerá donde lo ponga, voy midiendo. Todo se puede medir, así que no hay ningún problema por eso. Con respecto a lo que hablamos del imán, y ahora tengo acá para el concepto de la ley de Faraday, la inducción electromagnética. Tengo un imán, tengo el campo magnético, si está fijo el imán y tengo la espira con los electrones, y en un extremo de la espira coloco una lámpara o un voltímetro de escala 0 central. Vamos a poner la lámpara para que sea más lindo. Si yo hago agitar los electrones a través del campo externo, tengo el efecto lumínico en la lámpara. Si lo trato de dejar en el medio del solenoide, le puedo agregar más espiras si quiero. También puedo ampliar el área de la espira. Y evidentemente que si yo pudiera invertir 50 veces por segundo, quedaría la lámpara prendida a los ojos de buen cubero, ¿no? A los ojos de cualquier ser humano, vería la lámpara prendida, que es la frecuencia de la tensión de alimentación a una casa habitación, o 400 voltios con 50 Hz a una fábrica. Entonces lo que yo tengo que hacer es generar la ley de Faraday, que dice que la fuerza electromotriz generada es igual a la velocidad de variación del flujo con respecto al tiempo, y la de Faraday menos n derivada de phi con respecto a t. El número de espiras, mientras más espiras tengo, más flujo luminoso voy a tener. Después tendría el electroimán, núcleo de aire, puedo tener más o menos espiras. Evidentemente que voy a tener más o menos intensidad. Vamos a ponerle más espiras. Y tengo un sentido de circulación de la corriente, por lo cual voy a tener, si corro el imán, lo voy a poner de este lado, una orientación de la línea de campo magnético y un sentido. Siempre todo esto es desde el punto de vista vectorial, tiene módulo de dirección y sentido. Pero ¿qué sucede si yo invierto la polaridad de la bobina? Si invierte el sentido de circulación de la corriente, por lo cual se invierte el sentido de la brújula. Esto sería en corriente continua. Si yo pudiera tener una fuente de alterna, acá cambio la posición de la batería. Ahora lo que hago es cambiar la fuente de tensión continua por una fuente de tensión alterna, donde podré cambiar, modificar la amplitud de la onda de tensión, me voy al valor máximo, y puedo aumentar la frecuencia o disminuir el periodo de la onda. Eso es para mover. Entonces van a ver que tengo ya una circulación de corriente en un sentido, en un semiperiodo, en el otro semiperiodo, en el otro sentido. Si me voy a 0, 0, tendría la circulación de la corriente en un semiperiodo que sería positivo y el otro negativo. Significa que la corriente va en un sentido y después en el otro semiperiodo va en sentido contrario. Por lo cual
todo conductor que es recorrido por una corriente eléctrica genera un campo magnético concéntrico. En este caso particular tengo 1, 2, 3, 4 espiras. O sea que tengo que multiplicar por 4 para obtener el valor de la inducción magnética. Sería la intensidad de campo magnético, H igual a M por I sobre L. Y después tendría, en el caso particular de otra aplicación, sería el transformador. En el caso particular de fuente continua, un electroimán de continua, sería un imán artificial, tendría que moverlo yo para que tenga efecto lumínico en la lámpara. O poner el voltímetro de 0 central. Puedo aumentar o disminuir la espira si no hay problema. Pero si en vez de tener una fuente continua, en la bobina donde alimento se llama primario, la bobina donde cargo se llama secundario, donde aplico la carga se llama secundario. Voy a aplicar una fuente de tensión alterna y lo que voy a hacer es aumentar la frecuencia y aumentar la amplitud de la señal. Principio de funcionamiento del transformador. Y en el caso del generador, sería conjunto de espiras, también lo puedo aumentar. Tengo un imán que está montado sobre una rueda que va a girar con el chorro de agua que yo le aplico. Una cosa si puedo mover esta espira, no la puedo mover. Este sería el principio de funcionamiento del generador. Con el concepto y la ley básica primordial, la ley de Faraday, que es la fuerza electromotriz que se genera es igual a menos n derivada de phi con respecto a t. Velocidad de variación del campo magnético. Si disminuyo la RPM, ¿dónde se puede? Me parece que acá es para aumentar o disminuir la espira. Se me queda la clase buena, voy ahora. Ripió, pa. Hola, buenas noches. ¿El ingeniero Maximeni todavía está presente? Hola, profe. No, creo que se le cortó recién, porque estaba hablando y se salió. Tiene dos conexiones, pero creo que debe ser la principal la que se le ha cortado. Bueno, en unos minutos los espero en la sala mía. Nos vemos en un rato. Sí, Pablo, se me había cortado el internet. Sí, me imaginé. No sé dónde queda y con los alumnos, pero bueno, nos vemos la próxima clase con los alumnos. ¿Hasta por si dónde acaso, escucharon claro. los alumnos?
Hasta generador, profe. Bueno, del día entonces. Voy a pegar mi enlace acá en el chat por si acaso, porque creo que todavía no está visible el curso 4R2, debe estar en el 4R1 los datos de conexión. Deme un momento. Sí, Pablo, me comentaban los alumnos por el tema de que el martes se le complicaba con, no me acuerdo con qué materia era, con digitales. Pero yo le dije que esta semana podía haber problemas, porque está el horario en autogestión y el horario que estamos manejando nosotros, pero a partir del martes que viene ya está normalizado. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, por lo que entiendo, sí. Si sencillamente todos digamos, siguen el nuevo horario de la semana que viene, no van a tener conflicto alguno porque están todas las materias unificadas, al menos durante este cuatrimestre. Si no, bueno, entonces serán los horarios tradicionales. Bueno, de momento que tengo que pasarles el enlace, ya así se conectan. Bueno, nos vemos entonces. Dale, Carlos. Ya después a los alumnos les paso por ahí en el WhatsApp y en la autogestión. En autogestión está el enlace de conexión. Búsquenlo ahí. Creo que no lo tenemos, profe, porque nosotros lo habíamos sacado de unos chicos del 4R1 que lo pasaron. En autogestión está publicado. En mensajes. Fíjense. Autogestión no habla virtual, ¿no? Autogestión. Bueno, te dejo como confición y me voy. Bueno. No, profe. Nos vemos. Sí, acá está, profe. Listo. Nos vemos entonces en, no sé, en 5 minutos. No sé, estiren las piernas, lo que sea. Nos vemos.